Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es una clase de historia del arte. Hoy vamos a ver lo que serían los inicios del simbolismo y particularmente dos grupos de artistas, uno con el nombre Pont Aven y otro con el nombre Navis. No se preocupen por los nombres, después lo que vamos a hacer la clase que viene es un pequeño cuadrito para ubicarnos, porque lo que tienen estos momentos en la historia del arte es que son grupos de artistas que duran poquitos años, que comparten artistas y quizás nos confundimos, etc. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cuadrito después para orientarnos. En principio vamos a empezar a conocer esto. Estos serían los inicios entonces del simbolismo, que es un movimiento que después se va a dar más tarde, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que inician estas ideas y estas concepciones sobre la imagen a partir de la figura de Gauguin y alrededor de la figura de Gauguin. ¿Por qué estoy compartiendo un mapa? Me dirán ustedes, acá de escalada a la vuelta, ¿no? Acá estamos en Francia, ¿sí? Y particularmente este nombrecito Pont Aven, bueno, si mi internet me acompaña, este pueblecito que está marcado acá se llama Pont Aven, ¿sí? Y va a ser el nombre de uno de los grupos, de los primeros grupos, y que después va a ser base para otro grupo que ya veremos ahora. Y es particularmente, es una región, ¿sí? Es el nombre de una región francesa, muy linda, por cierto, ¿sí? Como podemos ver acá. Entonces, lo interesante es que, ¿por qué se pusieron este nombre? Porque en realidad eran un grupo de artistas que estaban, se juntaban en este lugar, ¿sí? El punto de reunión, el lugar de encuentro era este sitio. Si quieren, después métanse en Google Maps y pueden usar el Street View para observar. Vamos a ir a ver al museo y podemos ver cómo es este lugar tan lindo, que es Pont Aven. ¿Sí? Esto nada más de chusma lo hacemos. A ver, a ver, a ver. Bueno, no, justo caímos en un lugar de ciudad, pero usted, ay, miren qué lindo. Bueno, ustedes pueden hacerlo cuando quieren y las veces que quieren. Cuando se sienten encerrados, Street View. Bueno, ahora vamos a dejar de compartir porque ya sabemos dónde estamos y vamos a compartir el Power. Entonces, bueno, esperemos que se esté viendo entonces el PowerPoint. Entonces, como ven, se llama este pequeño, es, no vamos a llamar movimiento, no es un movimiento, es un grupo de artistas, ¿sí? Eh, Encabezado, ven, por Paul Gauguin, que lo terminamos de ver la semana pasada, ¿se acuerdan? Van Gogh, Gauguin. Va a aparecer un nuevo nombre, que es este Maurice Denis, ¿sí? Todos franceses, perdón mi francés, y Émilie Bernard. ¿Sí? Este grupo, a su vez, va a ser la base para otro grupo. Pero tenemos que primero entender que la figura de Paul Gauguin es trascendental, muy trascendental, porque va a ser el padre del simbolismo. ¿Y por qué? Porque él va a empezar a poner en los artistas esta idea de superar la realidad, ¿sí? ¿Se acuerdan esto que decíamos? El color local, por ejemplo, etcétera, e ir más allá de lo que vemos, ¿sí? Eh, Además, esta cuestión de no estar pintando el objeto tal cual es, sino, ¿se acuerdan que decíamos? Atravesado por sensaciones. Estos conceptos van a ser de interés para otros artistas que van a seguir a Gauguin, que son Moret Denis y Bernard. ¿Sí? A su vez también va a serles de mucho interés el trabajo de Gauguin desde la línea, desde el color. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto algo de la figura humana? Entonces, esta forma de ver a la figura humana y el concepto de el interés por lo no occidental. Desde, en el caso de Gauguin, ¿se acuerdan que era porque el tipo se fue a vivir a otro lado y se separó de esta sociedad industrial? Pero también desde el interés, por ejemplo, por la estampa japonesa,
el interés por la línea de contorno, por los planos de color, que es lo que estamos viendo acá y ahora vamos a seguir desarrollando. ¿Sí? Entonces este pequeño grupo de artistas se llama así, Pont Aven. ¿Sí? Y les recalco otra vez que no es un movimiento, ¿sí? Es un grupo de artistas que trabajaron conjuntos, con los mismos intereses, pero no es algo que haya durado tampoco mucho. Entonces, tener en cuenta eso. Acá vemos, esta pintura es de Maurice Denis, ¿sí? Maurice también. Se llama Homenaje a Cézanne. Y como ven, son todo un grupo de hombres trajeados con una pintura central que, ¿de quién es? De Cézanne. ¿Sí? ¿Y por qué dirán? Bueno, en estos personajes va a aparece Gauguin, aparece Odilon Redon, ¿se acuerdan que se los nombré? Que posteriormente lo veremos en el simbolismo. Aparece la esposa de Maurice Denis, también, que es Marta, está acá al costadito, ¿sí? Que es la esposa y aparecen un montón de pinturas. Y aparece también Bernard, que es otro de los artistas que nombramos en este grupo Pont Aven. Entonces, ¿por qué están todos como agrupados alrededor de una pintura de Cézanne? Porque es como una idea, como un concepto de que están todos reconociendo la teoría y la importancia de este artista para ellos. ¿Se acuerdan que Cézanne hablaba de los planos, hablaba de la creación a partir del caos? Y también, de alguna forma, de las figuras geométricas, ¿se acuerdan que estaban incluidas dentro de eh, las formas? Entonces, es como un reconocimiento en realidad de que es el padre de ellos. Y fíjense que atrás de los hombres podemos ver pintura de Gauguin y pinturas de otros artistas, también simbolistas. ¿Sí? Un gatito ahí. ¿Sí? Aparecen todos estos, de izquierda a derecha, Redon, Wilgard, etc. Lo que tenemos que pensar es que esto es como una forma de decir, mira, yo admiro a Cézanne, ¿sí? Y esto nos tiene que plantar desde dónde nos hablan ellos, nos están diciendo, admiro a Leonardo da Vinci, ¿sí? Y a mí me parece interesante incluirles esta frase que dice que recuerden que un cuadro, antes de ser un caballo de batalla o una mujer desnuda o cualquier anécdota, es esencialmente una superficie plana cubierta de colores aproximados en un cierto orden. ¿Sí? Una superficie plana, fíjense, a ver si puedo marcar. Una superficie plana. ¿Sí? Superficie plana. Lo recalco porque esto empezó a hablarlo ¿quién? Cézanne, el que vimos recién, hace un ratito. Y lo va a seguir hablando ¿quién? El cubismo. Entonces, fíjense cómo estamos entrando a un momento donde todos los artistas, bueno, todos no, la mayoría de los artistas, de los movimientos, empiezan como a interconectarse y por eso nosotros tenemos que también ver en profundidad ciertos artistas para poder comprenderlo a qué se refiere, ¿no? Muy bien. Bueno, Maurice Denis, ¿sí? Acá me faltaron las mayúsculas, qué horror. Bueno, vamos a empezar a ver siempre que los artistas empiezan con un tipo de obra que está como, vieron, medio tibio, que no se sabe si es impresionista, neoimpresionista, etc. Perdón, estoy estornudando. Entonces, acá vemos que hay como un dejo de un puntillismo, pero vemos estas figuras femeninas bañándose, o sea, los famosos bañistas que se acuerdan que lo veíamos en el neoimpresionismo, en el impresionismo, o sea, que estamos como en temática. Bien. Después pasamos a esta, ¿sí? Fíjense. Acá vemos figuras ya un poco menos definidas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos figuras de espaldas que tienen como estas túnicas, pero no, como que no se ve debajo de las túnicas formas, sino que es un gran plano. Lo mismo con esto. ¿Sí? Más allá de que quizás está un poco pixelada la imagen, los retratos no están del todo
definidos y volumétricos. Y sobre todo, no sé si ustedes lo pueden ver, pero se ve esta cosa del plano, ¿sí? Plano de color. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, en las túnicas, ¿sí? Acá. Lo podemos ver acá, fíjense en esta casa iluminada. Lo mismo acá, ¿sí? ¿Qué podemos ver también? Si nos acercamos un poco, una línea de contorno, ¿sí? Bastante gruesa, que a qué nos recuerda un poco a Gauguin. Bien, bueno, pasamos a la siguiente, ¿sí? Y empezamos a ver este tipo de imágenes, o sea, a lo largo de que Moridenis empieza a definir cuáles son sus intereses, empezamos a notar ciertas características en sus pinturas, como por ejemplo la planimetría que está presente también en esta. Fíjense, son todas figuras femeninas, ¿sí? Y a su vez estas figuras femeninas que son todas diferentes, son todas iguales, ¿sí? Eso ya nos empieza como espectadores, ¿no? A descolocar un poco, porque haría todas la misma modelo. ¿Sí? En general trabajaba con su esposa de modelo y vamos a ver que aparece en todos lados. Pero no porque la esposa no le dejaba tener modelo, sino porque acá hay otro interés. ¿Sí? Fíjense, las figuras además que tienen un contorno, ¿sí? Un contorno bastante oscuro a medida que nos acercamos. Fíjense acá, en esta mujer que está agachada, tiene un contorno negro, ¿sí? Bastante grueso, y lo mismo acá. Por ejemplo, en lo que son las figuras que está las dos juntas, no hay un contorno que las separe. Otra cosa que como espectador nos genera como esta cierta extrañeza. ¿Sí? Otro dato también interesante sería observar qué sucede con las sombras de estas figuras. Fíjense, son planas y tienen un color específico. Esto, ¿no? Nos referimos a esta sombra proyectada, ¿sí? Ahí la vemos mejor, ¿sí? Como que parecería ser parte del suelo, ¿sí? No está generando un volumen, ¿sí? Entonces estaríamos presente con todos los elementos presentes de los que estábamos hablando. Con Gauguin, por ejemplo, planimetría hay, sí. Hay planimetría, línea y contorno, sí. Y también empieza a haber algo que se llama síntesis, o sea, por ejemplo, si podemos ver estas mujeres que estarían en primer plano y que nosotros podríamos como ver los detalles del retrato y no lo vemos, ¿sí? Es una síntesis de elementos. No nos pone toda la información porque se supone que nosotros podemos entender la imagen sin esa información. Y también empieza a haber otro elemento, vamos a ver si lo podemos escribir, ¿sí? Que es la famosa deformación expresiva, ¿sí? No sé si se ve bien. Deformación expresiva. Esto, bueno, se me descontroló esto. Ahí está. La deformación expresiva es algo que vamos a empezar a ver un montón en el simbolismo y después lo vamos a ver en el fauvismo, el expresionismo. Entonces tenemos que tenerlo ahí el concepto, y es esta idea de cambiar la figura humana adrede a lo que se quiere expresar. ¿Sí? En este caso ven que no, las líneas rectas no son lo que priman. En esto prima la idea de curva, una figura curvilínea, formas más orgánicas, ¿ven? Porque el artista quiso estar hablando de un día quizás como apacible y demás. Entonces es importante recordar y anotar en un cuadernito esto de la deformación expresiva porque lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Quizás ahora digan, no lo entiendo, bueno, lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el concepto. Y otra cuestión más es este primer plano que tenemos, ven este como arbusto que tiene unas como volutas, decoraciones, no sé si a alguno le hará acordar a algo,
que vamos a empezar a ver en estas clases, que es el Art Nouveau, ¿sí? Estas figuras curvilíneas y orgánicas del Art Nouveau, quizás les hace acordar alguna silla, ¿vieron las sillas de madera de haya, las famosas Tonet? Bueno, va por ahí, ¿sí? Estamos en ese momento, el Art Nouveau está en auge, ¿sí? Y además otra cuestión que le interesaba a Maurice Denis, y quizás me estoy poniendo un poco pesada con esta imagen, fíjense el caminito. Ven que el caminito también seguimos con este concepto de línea orgánica, ¿sí? Línea curvilínea, digamos. Eh, y esto tiene que ver un poco también con esta línea decorativa, ¿sí? Que Gauguin tenía un poco también de eso, y que a Maurice Denis le va a interesar colocar en sus pinturas, ¿sí? Bueno, el fondo después tenemos acá también un paisaje con, quizás no hay profundidad, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, ¿tiene perspectiva o no? Hay una cierta perspectiva, pero no tenemos esa perspectiva atmosférica de la que hablábamos. Muy bien. Muy bien. Entonces seguimos acá, sí, con otra pintura de Maurice Denis. En este caso tenemos el bosque, ¿sí? Y fíjense, planimetría hay re hay planimetría. Fíjense, los troncos de los árboles no solamente están planos y con una línea de contorno, sino que también están con un color que no es el color local, ¿no es cierto? De lo que hablaba Gauguin. Y después también incluyó a unas figuras como misteriosas detrás de los árboles, también con estas túnicas completamente sin rostro, ¿sí? Solo sintetizados en esta masa, ¿sí? Y después a lo lejos un ángel, ¿sí? Entonces así estamos entrando en esto del simbolismo, que es la idea de superar lo sensorial, ¿sí? Eh, y decirnos algo más a través de imágenes, ¿sí? Esto me interesaba también, más allá de su significado, hacer una comparación, ¿no? ¿Cuál es el paso que se dio en el simbolismo? Y con Paul Gauguin, que es esto, acá tenemos a la izquierda, tenemos un bosque impresionista, ¿sí? No hay dudas de que es impresionista, ¿no? Con una pincelada marcada y todas las demás características que conocemos, pero sobre todo la idea de volumen, ¿sí? La luz, etcétera. Y fíjense que en muy pocos años los artistas empezaron a tener un concepto de bosque así, ¿sí? Es interesante comparar bosque impresionista, bosque simbolista, ¿no? Eh, si bien las intenciones sabemos que son diferentes. Eh, y siempre recalcando la figura de Gauguin, ¿sí? Fíjense qué plano también es el, el suelo, la tierra, comparado con esto, ¿sí? Muy bien. Y acá llegamos a una de las pinturas más famosas de Maurice Denis, ¿sí? Que son las musas. Y acá ya encontramos bastantes elementos como para analizar, y me interesaba detenerme más en esta que en la anterior. Bueno, se sabe que las musas son estos seres sabemos, ¿no? Vieron la frase que las musas te encuentren trabajando, pero más allá de esas musas, son seres mitológicos y en general son 9, ¿sí? En este caso son 10, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6, 8, 9, acá son 2, y acá en el medio, ¿ven? Ahí a lo lejos tenemos una décima, ¿sí? Bueno, lo interesante entonces es empezar a hablar de dónde estamos parados con esta pintura porque es muy característica. Entonces voy a sacar este como puntero que tengo, a ver si puedo, y vamos a marcar con líneas para poder... Ahí está. Bueno, en primera instancia, línea, ¿sí? La línea. ¿Vemos línea? ¿Sí? Fíjense, yo les marco algunos sectores. ¿Sí? Esa es la famosa línea de contorno,
Ay, qué lindo, se me desmarcó todo, ahí está. La famosa línea de contorno que trabajaba Gauguin. ¿Sí? Fíjense cómo en algunos casos es más gruesa, más fina, depende de esta idea del volumen. ¿Sí? Muy bien, la línea está presente, perfecto. Después, ¿qué más tenemos? Fíjense el tema de los planos. ¿Sí? Esta figura, por ejemplo, está con un vestido, hay un cierto degradé, pero está bastante plana. Fíjense las pieles. ¿Sí? No hay vamos a agrandar un poquito, no hay un marcado de lo que es el volumen, las luces y las sombras de que en general veíamos, por ejemplo, si vemos una pintura renacentista, eh, en estos casos está completamente plana. ¿Sí? En realidad lo que delimita lo que es el retrato, los ojos, la nariz, son líneas, no la sombra. ¿Sí? Fíjense esta, por ejemplo. Muy bien. Después, perspectiva atmosférica no hay. ¿Sí? Porque no hay luz azulada, sino que hay un cambio de tamaño, ¿sí? Y de esta forma nos demuestra esta profundidad. Después, quiero que observen el piso del bosque. ¿Cómo es? Fíjense, ve que es como que hay hojas, pero como si fuera un estampado, ¿sí? Como si fuera una alfombra. Bueno, acá la intención entonces esta fue mostrar un poco este concepto de lo decorativo, del decorativismo, y un poco también de el concepto del Art Nouveau, que nosotros lo vamos a ver un poquito más en una clase más adelante, que es el Art Nouveau, en líneas generales lo que quería era que la naturaleza entre, ¿sí? A los hogares, y esto fue como un guiño hacia ese concepto. ¿Sí? Bueno, después también les quería hablar de estas figuras. ¿Sí? ¿Ustedes dirían que son todas el mismo retrato o que son diferentes? Obsérvenlas. Bueno, son todas lo mismo, ¿sí? Todas quienes Marta, que es su esposa, y es el mismo retrato visto desde otros lados, pero haciendo como que son diferentes personajes. Esto va a ser un rasgo que ya vimos y que vamos a seguir viendo que va a trabajar Denise. Y después también, interesante que esta figura de espaldas y también están vestidas de forma moderna, ¿sí? O sea, como estaban cotidianamente en ese periodo vestidas, contemporáneamente también hablando. Entonces eso es interesante porque nos está hablando de personajes que están en el aquí y ahora del artista, ¿sí? Entonces, después también tenemos el follaje plano, ¿sí? Y otra vez tenemos esto de la planimetría, fíjense los troncos, la repetición, ¿sí? Entonces voy a hacer un breve resumen porque creo que un poco los confundí. Entonces tenemos línea decorativa, tenemos planimetría, sí, superposición, sí, repetición, sí, eh, decorativismo, bueno, del Art Nouveau que hablamos, ¿sí? Planimetría en el follaje, por ejemplo, también, y en las pieles de las musas. Y otro concepto más que era lo que, acá tenemos un poquito más cerca, lo que introducía también Gauguin es el tema de actualizar un tema mitológico y hacerlo actual. ¿Se acuerdan que lo trabajamos la clase anterior? Y es lo que hizo Maurice Denis en este caso, porque ya les dije, las musas es un tema mitológico, pero él pone a estas musas, que es su esposa encima, vestidas contemporáneamente, leyendo, limándose las uñas, de alguna forma. ¿Sí? Alrededor de este bosque sin profundidad. ¿Sí? Entonces, esta es una de las pinturas bien características de este periodo Pont-Aven. ¿Sí? Después tenemos también el Calvario. ¿Sí? Otra vez, el Calvario es un tema tradicional, es más, lo hemos visto con un montón de otros artistas.
pero otra vez, trabajado como hizo Gauguin con sus temas religiosos, ¿sí? Que vimos el Cristo amarillo, ¿se acuerdan? Bueno, otra vez trabajado como un tema moderno. ¿Y por qué está planteado moderno, o sea, de una forma diferente? Porque tenemos todos los elementos comunes a una pintura, un calvario, que es Cristo cargando la cruz, eh, la Virgen y el corro, digamos, los que lo siguen a Cristo, y muy a lo lejos se encontraban los romanos que venían a, a, eh, no me sale la palabra, los romanos que venían a, digamos, a observar la crucifixión agresivamente. Entonces, están todos estos elementos, pero tratados de una manera moderna, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que es Cristo, pero ¿tiene alguna cara de Cristo? No. ¿Sí? Ven que son masas de color, ¿sí? No hay ni nariz, nada, es una masa de color. Lo mismo con la Virgen y las mujeres que lo siguen, ¿sí? Nosotros vemos que son túnicas, pero están muy sintetizadas, ¿ves? Y hay algún que otro perfil de costado, bueno, sí, obvio, un perfil de costado, que nos da idea, pero son masas de color muy simplificadas. La cruz también tiene volumen, la cruz no, es plano por completo. Hay alguna que otra línea acá, ¿sí? Y a Cristo podemos decir que es Cristo, pero no tiene nada que nos diga que es Cristo, ¿sí? Es una figura muy ambigua, no está definida, porque es una manera moderna, ¿sí? Pero con una temática tradicional. Y esto es muy importante, ¿sí? Bueno, acá agrego estos amarillos que hacen resaltar la composición un montón. Y a lo lejos los romanos, eh, que entendemos que son romanos, pero son una gran masa negra, ¿sí? Por estas flechas y palos que traían. Y nada más, fíjense, son 3 elementos, nada más. Y nosotros, que en nuestra cultura sabemos lo que significan estos elementos, lo podemos captar, ¿sí? Bien sintéticos. Muy bien. Bueno, después también tiene estos otros pinturas no religiosas, como el triple retrato de Marta, ¿sí? Mucho Marta. Y acá también de vuelta esta línea decorativista, que tiene que ver un poco con el Art Nouveau también. Sí, después tenemos, esta es una procesión de casamiento, y otra vez tenemos este concepto que a mí me gusta mucho de Maurice Denis, que es las sombras. Eh, de alguna forma se vuelven planas y otras se vuelven como un personaje más, y eso es muy interesante. En este caso, eh, los retratos tampoco están definidos, ¿ven? Otra vez, síntesis, línea. Acá se ve otra pintura también sobre la procesión debajo de los árboles, 1892. Fíjense, los tamaños no eran muy grandes con los que trabajaba, pero ven la sombra, que también es azul complementario con este, o sea, estamos en esta cuestión de los colores complementarios también. Se vuelve sombra y se vuelve personaje. Es muy interesante. Y después también observemos la síntesis de estos vestidos, de estas mujeres, directamente no tienen rostro. Y fíjense acá, ¿se acuerdan la figura de Gauguin que vimos en la clase pasada, que parecían egipcios de tan sintéticos que eran? Fíjense cómo está incluido acá. ¿Sí? A lo lejos, un paisaje con masas de color, simplemente. ¿Sí? Acá tenemos otro, después estos son ya más tardíos, ya no se habla de que estas sean pinturas del movimiento Pont Aven, pero me gustaba mostrárselas como del mismo artista. Fíjense los árboles violetas, esta es Orfeo y Eurídice. ¿Sí? Fíjense qué interesante la paleta de color. Y este también me parece espectacular,
me transporta, la paleta de color, la forma de trabajar, los planos, y acá fíjense que ya no hay línea, pero ya no está dentro de Pont Aven, sino que es una pintura de él mucho más tardía. ¿Sí? Bueno, eh, hasta acá lo que sería Pont Aven. Eh, espero que haya sido un poquito claro este tema. Y bueno, ahora vamos a pasar a los navis, pero esto se los dejo en otro video, así no se nos corta en el medio. Nos vemos entonces la próxima.